¿Cómo es posible que un niño abandonado por sus padres biológicos, que abandonó la universidad y que fue despedido de su propia empresa, terminara cambiando la forma en que toda la humanidad se comunica? Steve Jobs no era un ingeniero, no era un programador, ni siquiera era un experto en finanzas. Entonces, ¿qué era? Era un visionario, alguien que no aceptaba el mundo tal como se lo entregaron. Él decía: todo lo que te rodea, eso que llamas vida, fue fabricado por personas que no eran más inteligentes que tú, y tú puedes cambiarlo. ¿Puedes influir en ello? Hoy no vamos a ver solo una biografía de fechas y lanzamientos de productos. Vamos a diseccionar la mente de un hombre que vio el futuro antes de que ocurriera. Vamos a entender por qué su obsesión por el detalle lo llevó a la gloria, pero también al aislamiento. Y lo más importante, descubriremos la lección que tú, que buscas el éxito, necesitas aprender hoy mismo para dejar de ser un espectador y convertirte en un protagonista. Ponte cómodo. Esta es la historia del hombre que pensó diferente. El garaje y la chispa. Todo comenzó en Los Altos, California. Jobs creció en una casa de clase media donde su padre adoptivo, Paul Jobs, le enseñó algo crucial: la importancia de la artesanía. Paul le decía que la parte trasera de un armario o el interior de una cerca debía quedar tan bien terminada como la frontal, aunque nadie la viera. Tú sabrás que está ahí, decía. Esta idea se incrustó en el ADN de Steve para siempre. En 1976, junto a un genio de la electrónica llamado Steve Wozniak, Jobs fundó Apple Computer en el garaje de sus padres. Wozniak puso el hardware. Jobs puso el alma. Jobs entendió algo que nadie más comprendía en los 70. La computadora no debía ser una caja metálica intimidante para científicos, debía ser una herramienta personal, un objeto de deseo. Lanzaron el Apple I y luego el Apple II, que fue un éxito masivo. A los 25 años, Steve Jobs ya valía más de $100 millones. Pero el dinero nunca fue su motor principal. Su motor era la perfección. Sin embargo, esa misma intensidad lo volvía una figura difícil. En Apple, su comportamiento errático y su perfeccionismo tiránico empezaron a crear grietas. Si te está gustando el contenido, te pido que me regales un like manita arriba y te suscribas al canal para poder llegar a más personas. Continuamos. El exilio y la reinvención. En 1985, tras una lucha de poder con el CEO que él mismo había contratado, John Sculley, Jobs fue despojado de toda autoridad y, finalmente, despedido de la empresa que él fundó. Imagínatelo. Tienes 30 años, eres el rostro de la computación moderna y te echan de tu propia casa. Fue una humillación pública. Jobs se sintió devastado, pero aquí es donde los verdaderos millonarios se separan de los afortunados. No se rindió. Fundó Next, una empresa de estaciones de trabajo avanzadas, y compró lo que se convertiría en Pixar. En Pixar, Jobs aprendió la importancia de las historias. Entendió que el hardware es efímero, pero las historias y las emociones son eternas. Mientras tanto, Apple, sin su visionario, se hundía lentamente hacia la bancarrota. En 1996, en un giro cinematográfico, Apple compró Next por su sistema operativo y Steve regresó. Pero no volvió como el joven impetuoso de antes, sino como un maestro que había aprendido a combinar la tecnología con las artes liberales. El momento que cambió todo. Pero hay algo que casi nadie cuenta. Steve Jobs no salió de Apple convertido en el genio que regresaría años después. Salió, perdido. Durante meses, dudó de sí mismo. El hombre que había revolucionado la computación ahora se preguntaba si todo había sido suerte. Pausa, y aquí está el punto clave. Fue en ese vacío, en ese silencio, donde Jobs hizo algo que la mayoría no hace. Se volvió estudiante otra vez. Exploró el diseño, la tipografía, el arte. Se obsesionó con la intersección entre tecnología y humanidad. No estaba construyendo una empresa. Estaba reconstruyéndose a sí mismo. Y sin darse cuenta, estaba preparando la versión más poderosa de su vida. Porque a veces, lo que parece una derrota es en realidad un rediseño. La lección para el futuro millonario. Aquí es donde nos detenemos. Tú estás viendo esto porque quieres alcanzar un nivel de éxito superior. Quieres ser un millonario, en el sentido más amplio de la palabra.
Presta mucha atención a lo que Jobs enseñó a través de sus acciones. Si le preguntaras a Steve Jobs, ¿cómo me hago rico?, él no te daría un plan de inversión en bolsa. Él te diría, deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir la excelencia. La enseñanza poderosa es esta. La mayoría de la gente construye productos o servicios para satisfacer al cliente. Jobs construía para asombrar al cliente. Él entendía que el dinero es un subproducto del valor que aportas. Si tu enfoque es, ¿cuánto puedo ganar?, estás limitado por tu codicia. Pero si tu enfoque es, ¿cómo puedo hacer que esta herramienta sea tan perfecta que la gente no pueda imaginar su vida sin ella?, el dinero vendrá en cantidades que no podrás contar. Jobs decía, no puedes preguntar a los consumidores qué quieren y luego intentar dárselo. Para cuando lo hayas construido, ¿ellos querrán algo nuevo? La lección para ti es: desarrolla un criterio tan elevado que tus estándares sean más altos que los de tus clientes. No aceptes lo bueno. Lo bueno es el enemigo de lo extraordinario. Si quieres ser millonario, tu firma debe ser sinónimo de una calidad obsesiva. Sé un curador de la realidad. Selecciona lo mejor de lo que la humanidad ha hecho y tráelo a tu trabajo. El éxito masivo no viene de copiar, viene de conectar puntos que otros no ven. El regreso triunfal y el adiós. De vuelta en Apple, Jobs inició la racha de innovación más increíble de la historia empresarial. El iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Redefinió la industria de la música, del teléfono y del software. Pero en el 2004, la vida le puso el desafío final. Cáncer de páncreas. Jobs comenzó a vivir cada día como si fuera el último, porque sabía que lo era. Su famoso discurso en Stanford nos recordó que, la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida, porque nos quita todo lo que no es importante y solo deja lo que es real. Trabajó hasta sus últimos días, puliendo detalles del iPhone 4S y del campus de Apple. Falleció el 5 de octubre de 2011, dejando un vacío que el mundo de la tecnología aún no ha podido llenar del todo. Steve Jobs no era una persona fácil. Tenía fallas, como todos nosotros. Pero nos dejó una pregunta que flota en el aire cada vez que encendemos una pantalla. ¿Qué vas a hacer tú con tu tiempo limitado? Él creía que cada uno de nosotros tiene una nota que tocar en la sinfonía de la existencia. Su enseñanza no se trata de tecnología, se trata de coraje. El coraje de seguir a tu intuición, incluso cuando te lleva por caminos que otros consideran locura. Hoy, al cerrar este video, no pienses solo en su cuenta bancaria. Piensa en su legado. El dinero se gasta, las empresas cambian, pero el impacto de alguien que se atrevió a pensar diferente es eterno. Tú tienes una idea en la cabeza. Tienes un proyecto que has estado postergando. Tienes un estándar de calidad que has estado sacrificando por comodidad. Steve Jobs te diría: no te conformes. Sigue hambriento, sigue insensato. Porque al final, los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. ¿Estás listo para empezar a construir tu propio legado? Si te gustó este video, te pido que me regales un like manita arriba y te suscribas a mi canal para poder llegar a más personas. Gracias. Nos vemos en el próximo video.